Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy estamos continuando con el capítulo número 11 y esperemos que estén siendo de bendición para usted estos devocionales. Me encanta cuando algunos de ustedes nos saludan, cuando algunos de ustedes nos dan algún comentario, y yo quisiera pedirle, si usted le han sido de bendición estos devocionales, pues si tiene alguna petición de oración o alguna pregunta, hágala en los comentarios. Yo me tomo el tiempo de volver a ver el video, pero también de ver los comentarios que ustedes amablemente nos regalan. La idea de estar aquí es ministerial. La idea de estar aquí es servirle a usted para acercarse a Jesús y continuar creciendo. Esto se trata de crecimiento, esto se trata de ministerio, esto se trata de que la gloria de Dios se manifieste en la vida de nosotros, de nuestra iglesia, de su familia. Así que es muy importante, hermanos, que usted se tome este tiempo para ver el devocional, para hacer reflexiones, tenga su Biblia a la mano, tenga una notas por ahí para hacer algunas notas o apuntes. Y pues vamos a orar y vamos a comenzar con el capítulo número 11. Le anuncio entonces que vamos a ver Hechos capítulo 11 del versículo 19 al versículo 21. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por lo que has hecho, por lo que has dicho y por lo que aún harás en nuestras vidas. Bendice este tiempo de reflexión en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues aquí estamos ya con el texto. ¿Qué les parece si lo leemos? Aquí estamos en la iglesia de Antioquía, es el subtítulo de la Reina Valera 1960. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo número 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta allí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si regresamos al versículo número 19, nos podemos dar cuenta que las personas a las que se está refiriendo Lucas en esta narrativa son aquellas personas que fueron dispersadas después de la lapidación del primer mártir del cristianismo considerado Esteban. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos, los que habían huido, de aquellos que hablamos allá en los devocionales anteriores, yo no sé si son 3 o 4 semanas anteriores, pero estas personas pues huyeron por sus vidas, salieron pues temiendo por sus vidas, temiendo por su integridad física, sus familias, héroes de la fe, sin duda, sin lugar a dudas, héroes de la fe. La Biblia dice de ellos, estos que trastornan el mundo entero, han venido también acá. Y esos hombres son santos de Dios. Sin embargo, toda la fe, toda la osadía, toda la pasión, toda la perspectiva no les alcanzaba a los primeros cristianos para darse cuenta de la plenitud, del alcance de la obra de nuestro Señor. Mire, usted está viendo que la estrategia misionera estaba mal enfocada, dice la palabra del Señor, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 19 dice, no hablando a nadie. Eso está triste, está caótico, está mal, está muy fuera de lo que Dios había determinado para su reino. Dice la palabra que estas personas llenas de amor, llenas de gracia, llenas de paz, escúcheme, llenas del Espíritu Santo. Aquí hay algo revelador. Se puede estar lleno del Espíritu Santo, se puede estar consagrado al Señor, se puede estar direccionado por el amor de Dios, pero aún así no tener el enfoque misionero eterno de Cristo Jesús. Sí.
Estas personas, nadie las podría señalar o juzgar en la actualidad por falta de amor, por falta de compromiso, por falta de entrega. Habían dejado sus parcelas, habían dejado sus yuntas, sus bueyes, habían dejado todo afuera. ¿Y qué estaba pasando? Ellos iban predicando con entusiasmo, con pasión, con ímpetu, con denuedo la palabra de Dios, pero solo a los judíos. ¿Por qué? Usted se puede preguntar, ¿por qué? Por la perspectiva. Ellos traían desde el legalismo, desde el fariseísmo, desde la perspectiva rabínica de Dios. Ellos habían cargado dentro de sus mochilas, por así decirlo, ¿qué es lo que ellos pensaban? Dios es judío y es para los judíos. El Cristo es judío y es para los judíos. Así que ellos iban compartiendo solo a los judíos. Pero había entre ellos unos griegos, dice la palabra del Señor en el versículo 20, chipriotas. Ese es el gentilicio para la gente de Chipre y de Cirene, norteños, de la parte norte. Dice, los cuales entraron en Antioquía, una ciudad que desde ahora en adelante va a ser icónica, va a ser emblemática, va a ser una luminaria dentro de la proyección misionera del apóstol Pablo. Dice que entraron a Antioquía y estos, haciendo caso omiso de toda legalidad, de toda regla, de todo prejuicio, fueron y traspasaron las barreras y compartieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los griegos. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 20, aquí lo podemos ver. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. Ahora, debe recordar que en aquel tiempo, como ahora el inglés, el griego es el idioma más común en aquellos lugares. Cada uno tenía su propio lenguaje, su propio idioma, su propio dialecto, por así decirlo, pero el griego era la forma de expresarse pues en los lugares en donde no estaba. Si un mexicano llega a ir a España, pues no tiene ningún problema, pero si va a Francia, si va a Alemania, pues seguramente si no sabes alemán, expresas un poco de inglés y aquel un poco de inglés y ya más o menos se entienden. Eso sucedía con el griego en aquella ocasión. Seguramente los judíos hablaban, los más letrados, los más cultos, hebreo, la mayoría arameo y un poco de griego para poderse entender después de los confines de lo que era el territorio judío. Así que pareciera que estas personas, los chipriotas, o sea, los originarios de la isla de Chipre, usted revisará después el mapa, Chipre es una isla, y entonces estos hombres de Chipre y de Cirene, con una mentalidad más helénica, con una mentalidad más orientada al griego, sí, habían sido seguramente prosélitos, es decir, ellos eran judíos, pero no nacieron judíos, sino que habían nacido dentro de sus respectivas comunidades de influencia helénica griega y fueron a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Sucede lo de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, se vienen sucediendo las cosas, apedrean a Esteban, estos empiezan a oír, pero ellos vienen con otra perspectiva, no están tan, perdón por decirlo, no están tan contaminados de legalismo, no están tan contaminados de reglas de hombres. Y entonces estos saltan las trancas, saltan las reglas, violan el protocolo y empiezan a compartir de Cristo a diestra y siniestra. ¿Por qué a los griegos? Porque el vocabulario de ellos segurísimamente le empezaron a compartir a los griegos porque era su lengua madre, el griego. Y ellos empezaron a compartir a los griegos, haciendo caso omiso de todo protocolo y de toda legalidad por parte de los judíos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, cualquiera puede haber dicho, bueno, si Dios estaba de acuerdo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo solamente corriera dentro del esquema judío, Dios hubiera reprendido a aquellos chipriotas o sireneos de que están compartiendo de Cristo fuera de los límites de lo que Dios estipulaba, pero no. Fíjese lo que dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Ahora, analice un poquito la forma en que está escrita el texto. Dice, ¿quiénes son ellos? ¿Los primeros o los segundos? ¿Quiénes son los primeros, pastor? Pues los que no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos, o los segundos que son, pues también le hablaron a los griegos. Si tú haces un análisis y te vas checando idea por idea, la palabra ellos
Se está refiriendo a los segundos, es decir, a los chipriotas y a los sirenios. Dice, y la mano del Señor estaba con estos, con ellos, con los que violaron el protocolo, con los que se saltaron las trancas, con los que no están respetando el uso y costumbre judío. Dios los bendecía. ¿Y cómo los bendecía? Bueno, pues gran número creyó y se convirtió al Señor. Amados hermanos en Cristo, ¿no les pasa a veces así? Que la persona que ya tiene tiempo en la iglesia, la persona que ya tiene trayectoria, que ya tiene arraigo en la congregación, cuando es convocada para un ministerio osado, fuera de lo común, fuera de lo estereotipado, dice, no podemos hacer eso, porque nunca lo hemos hecho. O en el mejor de los casos, no, eso ya lo hicimos y no resultó. Pero ¿quién siempre se salga las trancas? ¿Quién siempre está dispuesto? ¿Quién siempre sale al frente? Los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes. Las personas que no tienen ese arraigo, ese vicio, ese estereotipo, esa forma de pensar ya tan trillada, perdón por decirlo, pero cuadrada, estructurada. Siempre los nuevos son irreverentes, siempre los nuevos dirigen los cultos de una manera más amena, espontánea, jocosa. Siempre los nuevos están pidiendo canciones diferentes, siempre los nuevos. Y entonces hay este debate, ¿no? Entre los antiguos que dicen, no, las cosas deben ser así, porque así le gusta a Dios. Y los nuevos dicen, bueno, pues estaría bien que hiciéramos esto porque podríamos alcanzar a otras personas para Cristo. Mientras que las personas que ya tienen arraigo, que ya tienen doctrina, que ya tienen tiempo en la iglesia, suelen guiarse más por lo que han hecho, por lo que han dicho, por los resultados o evitando los conflictos. Los nuevos son osados, son valientes, son atravesados y empiezan a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esta palabra? Miren, mis amados hermanos, es importantísimo entender que Dios es un Dios innovador. Dios es un Dios innovador, un Dios de novedad. Es un Dios de nuevas ideas, de nuevos conceptos. ¿Por qué digo nuevos? Bueno, usted mira, no, Dios es así. Miren, amados hermanos, en este momento histórico de la iglesia está teniendo un conflicto. Ya lo vimos anteriormente con Pablo, ya lo vimos anteriormente con, discúlpenme, equivoqué la palabra, con Pedro. Ya lo vimos anteriormente con Pedro y vimos cómo se le reclama a Pedro, a ver, ¿por qué entraste en casa de hombres gentiles y comiste con ellos? Bueno, si se están dando cuenta dentro de estos últimos devocionales, estamos viendo una tensión. La tensión de el evangelio es solo para los judíos o el evangelio también es dado a los gentiles. Esa tensión está muy fuerte. ¿Por qué es tan fuerte la tensión, pastor? Porque tan fuerte era la tradición. Entre más fuerte sea la tradición, más fuerte es el arraigo y el conservar el status quo. Que así se hagan las cosas, que así se ha hecho, pero entre más débil sea el arraigo y la tradición, más propenso está el evangelio a saltar hacia otros límites, hacia otras fronteras, alcanzando nuevas personas para Cristo. Y yo quiero decirles una cosa, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, creo que esto es lo que nos está haciendo falta. Necesitamos saltar las barreras, necesitamos saltar los muros, necesitamos dejarnos de estereotipos, necesitamos ser osados, ser valientes, necesitamos usar lo que tenemos a nuestro alcance y hacerlo bien. Yo creo que un chipriota, un sirenio, tenía mucho conflicto para compartir la palabra de Dios en arameo. No era su idioma, no era su lengua, no era su cultura. Entonces, ¿qué hicieron los chipriotas? ¿Qué hicieron los sirenios? Pues fueron y compartieron de Cristo dentro de sus posibilidades, dentro de su cultura, dentro de sus límites. ¿Y cuáles eran sus límites? ¿Cuál era su cultura? Fuera de la tradición judía. Y creo que eso es importante que lo aprendamos ahora. Usemos el Facebook, usemos el Twitter, usemos el Instagram, usemos el TikTok, usemos la Internet, usemos el YouTube, usemos lo que tenemos a la mano. Hagamos programas. Creo que es importante que empujemos todavía más fuerte al gobierno para que nos dejen tener radiodifusoras cristianas, totalmente cristianas, no las comunitarias disfrazadas de cristianas, no, cristianas.
que tengamos canales cristianos al aire libre, como necesitamos ser más osados, más valientes, más aventados, más echados para adelante, porque ¿sabe qué? Si nos conservamos dentro de las líneas de lo tradicional, no podemos trascender. Y a mí me duele la declaración, me duele porque la entiendo y porque estoy con este pensamiento, no porque esté en contra, estoy de acuerdo con este pensamiento. Uno de los líderes convencionales de nuestra denominación, nosotros somos bautistas, uno de los líderes convencionales dijo, si como iglesia no aprendemos a establecer el reino de Dios en este tiempo, con las herramientas de este tiempo, con la perspectiva de este tiempo, hacia los jóvenes de este tiempo, desapareceremos. Y eso es fuertísimo. Le pasa a los presbiterianos, le pasa a los anglicanos, le pasa a las asambleas de Dios, le pasa a los bautistas, le pasa al catolicismo romano. Bueno, mis amados hermanos, es importantísimo aprender de la historia. La iglesia es una iglesia de hoy, es una iglesia actual. Y este texto es un texto que nosotros debemos entender como un grito desesperado de Dios diciéndote, ¡hey! Necesitas innovar, necesitas crear, necesitas ir más allá de los límites tradicionales, necesitas ir más allá. Mira lo que está pasando. Versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso me dice que eran hombres de ley, hombres de Dios, hombres santos, hombres consagrados, familias de fe. Eso no tiene nada que ver. La iglesia más tradicional de América Latina o de Estados Unidos o de Europa, no quiero saber de dónde, la iglesia más tradicional, más legalista, es una iglesia de Dios. Una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia consagrada a Cristo. Eso no tiene nada que ver. Mira lo que está pasando. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, estaban yendo hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero tenían su forma, tenían su perspectiva, tenían sus límites, tenían sus prejuicios. No hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Pero había otros de otra perspectiva, de otra visión. Había jóvenes, por así, usando el contexto, había jóvenes que usaron nuevos programas, nuevas formas, nuevos estatutos, nuevas maneras de hacer las cosas. Dice, pero había entre ellos, me encanta el texto, versículo número 20, pero, la palabra pero, es una palabra que a veces pasamos tan rápido y perdemos su brillo, su esencia, su jocosidad, pero, o sea, estos lo hacían a su modo, dentro de sus límites, dentro de sus perspectivas. Esto no significa que no eran consagrados, esto no significa que no eran fieles, esto no significa que no estaban comprometidos, solo significa que no comprendían los tiempos, no comprendían la estrategia, no comprendían la pasión, el alcance del evangelio. No la comprendían porque iban predicando el evangelio solo a los judíos. Pero, ¿no le gusta esa palabra? Pero había una iglesia tradicional en la ciudad, o había hermanos consagrados y hacían cosas, pero había unos chicos en los semáforos. Pero, ¿no le gusta esa palabra a mí? Pero había hermanos barriendo las calles, pero había alguien haciendo algo fuera de lo común, fuera de lo normal, que estaba atrapando, que estaba impactando. Había personas haciendo cosas, pero, me encanta esa palabra, pero, hasta me gusta decirla, pero, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Y te da las dos ciudades para que digas, ¿y eso qué tiene que ver? Extracto, cultura, idiosincrasia helénica, griega. Pero había hombres que no pensaban como ellos, que no hablaban como ellos, que no estaban tan arraigados en la tradición judía, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿No le gusta esa parte? Vamos a agarrar parejo. También a los griegos. Y dice la palabra del Señor, anunciando el evangelio de Jesús. Anunciando el evangelio de Jesús es una partícula, es una porción que a mí me dice, hey,
Una cosa es ser innovador, una cosa es ser creativo, una cosa es ser osado, valiente, pero dentro del mensaje de Dios. O sea, el mensaje no cambia. Cambia la estrategia, cambia la idiosincrasia, cambia el peinado, cambia la forma, cambian las pantallas, cambian las luces, cambian los micrófonos, cambian los ritmos, cambian las locaciones, pero no cambia el mensaje. Yo recuerdo que un día me invitaron a una iglesia allá en Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Y fui a una iglesia y me presentaron al predicador, y era un tipo enorme, o sea, rellenito, barbón, tatuado, con pantalones ajustados, una cadena colgando aquí, y yo con mi estereotipo. ¿Y este tipo qué? No, hermanos, a la hora de abrir la palabra y empezar a predicar, tocó mi corazón de una manera tan preciosa, tan linda, que yo he usado ilustraciones de él. Ahorita no recuerdo su nombre. Fue maravilloso. Maravilloso. Yo dije, bueno, ahí está un martillazo al estereotipo de Juan Carlos. Un martillazo. Y yo aprendí una cosa. Este hombre puede llegar a corazones a donde yo no soy capaz de llegar. Y yo soy capaz de llegar a corazones donde él no llegaría. Por eso lo necesitamos a él, a este predicador tatuado, pero me necesitan a mí, a un predicador más tradicional. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Necesitamos ser osados, ser valientes. Necesitamos ese tipo de música, necesitamos ese tipo de ministerio, necesitamos ese tipo de misioneros de alcance, necesitamos también el estilo de nosotros. Porque Dios tiene que alcanzar para todos. Ahora dice la palabra del Señor que Dios les bendijo. Y yo no me quiero meter a lo que voy a tratar mañana con ustedes, pero mire una probadita de lo que va a pasar mañana. Versículo 22. Vamos, querido. Versículo 22. Mire, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde creen? En Jerusalén. Y se va a poner bueno mañana, hermanos. No falte al devocional. Y enviaron a Bernabé que fuese, no le subas, que fuese a Antioquía. A ver, Bernabé, vete a ver qué está pasando con estos. Vete a arreglar el problema que se está generando allá. Hasta ahí les voy a dejar. Hasta ahí les voy a dejar. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia de Jerusalén. También, pues no les había pasado ya con los de Cesarea. ¿No les había ya llegado el informe de Pedro diciendo, ¿y quién soy yo para estorbarle a Dios? Si Dios quiere darle la salvación también. Y aquel texto, yo no sé si ustedes se acuerdan, el versículo número 18, la última parte dice, de manera que también los gentiles les ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Esto ya pasó, pero siguen sin comprender. ¿Por qué la dureza de corazones? ¿Sabes por qué? Porque era muy arraigada la tradición, estaba muy arraigada la forma de pensar. Habían sido años y años y años y años. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios osado, valiente. Dios es un Dios hermoso. Dios es un Dios de amor, de gracia, de compasión, de alcance. Todos estamos incluidos en la voluntad de Dios y el amor de Dios alcanza para todos. Y déjenme decirle una cosa antes de terminar. Una vez platicando con mi hermano Luis Vidal Guajardo, que por cierto fue cumpleaños de él ayer. Dios te bendiga, carnalito. Un día platicando con él me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo le he aprendido mucho a mi hermano. Creo que él debió ser el pastor. Yo le he aprendido mucho. Me dijo él, ¿sabes qué, carnal? Así nos decimos de carnal. Le digo, ¿qué pasó? Dice, creo que Dios ama a la juventud. Y le digo, pues sí, yo también lo creo. Pero creo que nosotros no estamos presentando a Jesús correctamente hacia los jóvenes. El problema no está en el corazón de los jóvenes. El problema está en el Jesús que nosotros les estamos presentando. Un Jesús con falta de amor, un Jesús con falta de gracia, un Jesús mala onda. Y los jóvenes están rechazando el Evangelio, pero no están rechazando a Jesús. Están rechazando nuestra manera de presentarles las buenas noticias. ¿No le ha pasado que a veces las buenas noticias parecen malas?
Creo que este texto, el que acabamos de analizar hoy, nos enseña que la iglesia se abre paso. El evangelio se abre paso. La gracia se abre paso. Pastor, déjeme una enseñanza, algo para que yo pueda recordar. Ahí te va. Sé parte del establecimiento del reino de Dios en tu ciudad, en tu familia. Si hay algún estereotipo, si hay alguna tradición, si hay una atadura, si hay un prejuicio que te estorba para ir y compartir de Cristo de una manera diferente y creativa, sin cambiar el mensaje, quítalo de tu mente y de tu corazón. No tenemos tiempo que perder. Amén. Hasta aquí el devocional. Yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que ore al Señor y le diga: Señor, ¿qué hay en mi corazón y en mi mente que me impide salir y decidida y apasionadamente y con denuedo predicar al Cristo resucitado? Y lo que Dios le revele, sea obediente y quítelo. Quítelo. Porque el mundo se pierde y las buenas noticias tienen que ser predicadas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Dios. Y que tu palabra llene nuestros corazones tanto que desborde y llegue a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Adiós.